Manuel González García, obispo de Málaga y Palencia. Nació en 1877 y murió en 1940. Fundador de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret. Manuel González García, obispo de Málaga y de Palencia, fue una figura significativa y relevante de la Iglesia española durante la primera mitad del siglo XX. El cuarto de 5 hermanos nació en Sevilla el 25 de febrero de 1877, en el seno de una familia humilde y profundamente religiosa. Su padre, Martín González Lara, era carpintero, mientras su madre, Antonia, se ocupaba del hogar. En este ambiente Manuel creció serenamente y con ilusiones que no siempre pudo ver realizadas. Sin embargo, hubo una que sí alcanzó y que dejaría huella en su corazón: formar parte de los famosos Seises de la Catedral de Sevilla, grupo de niños de coro que bailaban en las solemnidades del Corpus Christi y de la Inmaculada. Ya entonces su amor a la Eucaristía y a María Santísima se consolidaron. La vivencia cristiana de su familia y el buen ejemplo de sacerdotes le llevaron a descubrir su vocación. Sin previo aviso, sus padres se presentó al examen de ingreso al seminario. Ellos acogieron esta sorpresa del hijo con aceptación de los caminos de Dios. Manuel, consciente de la situación económica de su casa, pagó la estancia de sus años de formación trabajando como fámulo. Finalmente llegó el esperado 21 de septiembre de 1901, fecha en la que recibió la ordenación sacerdotal de manos del beato cardenal Marcelo Spínola. En 1902 fue enviado a dar una misión en Palomares del Río, pueblo donde Dios le marcó con la gracia que determinaría su vida sacerdotal. Él mismo nos describe esta experiencia. Después de escuchar las desalentadoras perspectivas que para la misión le presentó el sacristán, nos dice: «Fuime derecho al sagrario, y qué sagrario, Dios mío. Qué esfuerzos tuvieron que hacer allí mi fe y mi valor para no salir corriendo para mi casa, pero no huí. Ahí de rodillas mi fe veía a un Jesús tan callado, tan paciente, tan bueno que me miraba, que me decía mucho y me pedía más. Una mirada en la que se reflejaba todo lo triste del Evangelio. La mirada de Jesucristo en esos sagrarios es una mirada que se clava en el alma y no se olvida nunca. Vino a ser para mí como punto de partida para ver, entender y sentir todo mi ministerio sacerdotal. Esta gracia irá madurando en su corazón». En 1905 es destinado a Huelva. Se encontró con una situación de notable indiferencia religiosa, pero su amor e ingenio abrieron caminos para reavivar pacientemente la vida cristiana. Siendo párroco de la parroquia de San Pedro y Arcipreste de Huelva, se preocupó también de la situación de las familias necesitadas y de los niños para los que fundó escuelas. Por entonces publicó el primero de sus numerosos libros, Lo que puede un cura hoy, que se convirtió en punto de referencia para los sacerdotes. El 4 de marzo de 1910, ante un grupo de fieles colaboradoras en su actividad apostólica, derramó el gran anhelo de su corazón. Así nos lo narra: «Permitidme que yo, que invoco muchas veces la solicitud de vuestra caridad en favor de los niños pobres y de todos los pobres abandonados, invoque hoy vuestra atención y vuestra cooperación en favor del más abandonado de todos los pobres, el Santísimo Sacramento. Os pido una limosna de cariño para Jesucristo sacramentado. Os pido, por el amor de María Inmaculada y por el amor de ese corazón tan mal correspondido, que os hagáis las Marías de esos sagrarios abandonados». Así, con la sencillez del Evangelio, nació la obra para los sagrarios Calvarios, obra para dar una respuesta de amor reparador al amor de Cristo en la Eucaristía, a ejemplo de María Inmaculada, el apóstol San Juan y las Marías que permanecieron fieles junto a Jesús en el Calvario. La gran familia de unión eucarística reparadora que se inició con la rama de laicos denominada Marías de los Sagrarios y Discípulos de San Juan se extendió rápidamente y don Manuel abrió camino sucesivamente a la reparación infantil eucarística en el mismo año, los sacerdotes misioneros eucarísticos en 1918, la Congregación Religiosa de Misioneras Eucarísticas de Nazaret en 1921, en colaboración con su hermana María Antonia, la Institución de Misioneras Auxiliares Nazarenas en 1932 y la Juventud Eucarística Reparadora en 1939. La rápida propagación de la obra en otras diócesis de España y América, a través de la revista El Granito de Arena, que había fundado años atrás, le impulsó a solicitar la aprobación del Papa. Don Manuel llegó a Roma a finales de 1912, y el 28 de noviembre fue recibido en audiencia por su santidad Pío X, hoy San Pío X, a quien fue presentado como el apóstol de la Eucaristía. San Pío X se interesó por toda su actividad apostólica y bendijo la obra. Su entrega generosa y la vivencia auténtica del sacerdocio son, sin duda, el motivo de la confianza que el Papa Benedicto XV deposita en él, nombrándolo obispo auxiliar de Málaga. Recibió la ordenación episcopal el 16 de enero de 1916. En 1920 fue nombrado obispo residencial de esa sede, acontecimiento que decidió celebrar dando un banquete a los niños pobres en vez de a las autoridades. Estas, junto con los sacerdotes y seminaristas, sirvieron la comida a los 3.000 niños. Como pastor de la diócesis malagueña, inició su misión tomando contacto con la grey que se le había encomendado para conocer sus necesidades. Al igual que en Huelva, potenció las escuelas y catequesis parroquiales, practicó la predicación callejera conversando con todo el que se encontraba de camino, y descubrió que la necesidad más urgente era la de sacerdotes. Este problema debía afrontarse desde la situación del seminario, la cual era lamentable. Con una confianza sin límites en la mano providente del corazón de Jesús, empezó la construcción de un nuevo seminario que reuniese las condiciones necesarias para formar sacerdotes sanos, humana, espiritual, pastoral e intelectualmente. Sueña y proyecta un seminario sustancialmente eucarístico, en el que la Eucaristía fuera, en el orden pedagógico, el más eficaz estímulo, en el científico el primer maestro y la primera asignatura, en el disciplinar el más vigilante inspector, en el ascético el modelo más vivo, en el económico la gran providencia y en el arquitectónico la piedra angular.
A sus sacerdotes, al igual que a los miembros de las diversas fundaciones que realizó, les propondrá como camino de santidad llegar a ser hostia en unión con la hostia consagrada, que significa dar y darse a Dios y en favor del prójimo del modo más absoluto e irrevocable. Manuel González no escatima esfuerzos para mejorar la situación humana y espiritual de su diócesis. Su ingente actividad hace que no pase desapercibido, y con la llegada de la República a España su situación se hace delicada. El 11 de mayo de 1931 el ataque es directo, le incendian el Palacio Episcopal y ha de trasladarse a Gibraltar para no poner en peligro la vida de quienes lo acogen. Desde 1932 rige su diócesis desde Madrid, y el 5 de agosto de 1935 el Papa Pío XI le nombra obispo de Valencia, donde entregó los últimos años de su ministerio episcopal. También hay que destacar, durante todos los años de su actividad pastoral, la fecundidad de su pluma. Con estilo ágil, lleno de gracia andaluza y de unción, transmitió el amor a la Eucaristía, introdujo la oración, formó catequistas, guió a los sacerdotes. Entre sus libros destacamos El abandono de los sagrarios acompañados, Oremos en el sagrario como se oraba en el Evangelio, Artes para ser apóstol, La gracia en la educación, Arte y liturgia, etc. Escritos que por su gran difusión se han recopilado en la reciente edición de sus obras completas. Los últimos años su salud empeora notablemente, prueba que vive de modo heroico, sin perder la sonrisa de su rostro siempre amable y acogedor, y la aceptación de los designios del Padre. El 4 de enero de 1940 entregó su alma al Señor y fue enterrado en la Catedral de Palencia, donde podemos leer el epitafio que él mismo escribió. Pido ser enterrado junto a un sagrario, para que mis huesos, después de muerto, como mi lengua y mi pluma en vida, estén siempre diciendo a los que pasen: ahí está Jesús, ahí está, no lo dejéis abandonado. Su Santidad Juan Pablo II declaró sus virtudes heroicas el 6 de abril de 1998 y aprobó el milagro atribuido a su intercesión el 20 de diciembre de 1999. Bien, hasta aquí esta breve biografía de San Manuel González, y a continuación leeré algunos de sus breves escritos. Si se caracterizaba por algo es por incidir en el hecho de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Y bueno, me parece algo importante de recordar hoy en día, porque quizá a veces se nos olvida. En teoría no debería ocurrir, pero nos despistamos los creyentes y no nos damos cuenta de que la presencia de Cristo es real, totalmente real, en el pan y el vino consagrados, en las formas del sagrario. Y es algo que tiene una continuidad desde el principio en la Iglesia. Es decir, no es algo que alguien podría pensar, bueno, quizá fue una idea que se fue desarrollando durante los siglos en la Iglesia. No, para nada. Eso es un concepto que está desde el primer momento, la creencia en la presencia completamente real de Cristo. O sea, no es una metáfora, es la presencia real, total, de Cristo en el pan, que es su cuerpo y su carne, y en el vino, que es su sangre, cuando son consagrados en la misa. Entonces, esto, por ejemplo, se puede ver claramente en el Evangelio según San Juan. Por ejemplo, cuando Jesús está hablando está diciendo que eres el pan de vida y quien lo coma vivirá para siempre. Entonces, en un principio los que lo estaban escuchando pensaban, bueno, quizás se trata de una metáfora lo que está contando. Y entonces Jesús lo vuelve a repetir y utiliza un término que ahora mismo no recuerdo, en griego, porque los evangelios estaban escritos en griego. Utiliza un término que significa, según los expertos lingüistas, significa masticar. O sea, la acción de masticar, de morder, de lo que hacemos cuando mascamos la comida, cuando la masticamos. Y por eso se produce un efecto de desagrado o de no entender en muchos de los que seguían a Jesús. Y de hecho dijeron que era una enseñanza muy dura de entender, dura de comprender, y se marcharon. Y entonces cuando Jesús les dice a los que aún le seguían, les dice: ¿también vosotros queréis marcharos? Y Pedro le dice: Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Efectivamente, pues aquí vemos que hubo gente que se impresionó porque se dio cuenta que estaba hablando de masticar realmente. Claro, en ese momento no lo entendían, porque todavía no estaba la Eucaristía instituida y no sabían a qué se estaba refiriendo. La diferencia es que los discípulos que se quedaron con Jesús, aunque tampoco entendían, se confiaron en Jesús y se esperaron a que llegara el momento de entender. Y eso nos puede decir mucho también a nosotros hoy en día, porque muchas veces no entendemos por qué pasan ciertas cosas y tenemos que tener paciencia y esperar y confiar en Él, que ya llegará el momento de entender. Evidentemente es difícil, es incluso inquietante, ¿no?, esa espera de fe, pero es que a veces la vida es así, no entendemos determinadas cosas y hay que tener paciencia y saber esperar. Bueno, no me enrollo más, y a continuación pues voy a leer algunos escritos breves de San Manuel González. En referencia a Jesús escribe lo siguiente San Manuel: su primera aparición la hará
en las riberas casi desiertas del Jordán, entre un grupo de pescadores y penitentes pidiendo al austero Juan Bautista, vestido de pieles, que lo bautice, como a uno de tantos, y después desaparece para sepultarse 40 días en la soledad del desierto. Y cuando de él sale, ¿qué misterio tan atrayente encierra ese pasar por la misma ribera 2 días consecutivos? ¿De dónde viene Jesús solo? ¿A dónde va? ¿Qué busca? Su obra. Está comenzando su conquista del mundo, pero no al estilo nuestro, sino al suyo, al que sigue usando en su vida de hostia oculta y callada. Conquistador no matando ni asustando, ni deslumbrando ni coaccionando, sino atrayendo por la humildad y el amor. ¿Que cómo se entiende eso? ¿Que cómo se practica ese oír a quien no habla? Yo respondo también con unas palabras del gran maestro de oración, el doctor San Juan de la Cruz. Una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y éste habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser oída del alma. Esto viene en Avisos y Sentencias Espirituales o Dichos de Luz y Amor, número 99 de San Juan de la Cruz. Y continúa San Manuel González. Yo responderé también con la psicología y la teología, que tanto el amor como el conocimiento, mientras más intensos, elevados y perfectos son, menos palabras necesitan y hablan. Yo responderé sobre todo invitando a que se hagan ensayos y experiencias los que quieran saber, los que quieran saber en qué consiste oír a ese Jesús hostia callada. Sí, haced la prueba. Id al sagrario en donde él vive envuelto en ese divino silencio, y primero habladle cuanto queráis, y más con el corazón que con la boca, de vosotros, de los demás, de él, y después callad. Esperad en silencio de vuestro amor propio y de vuestras pasiones la respuesta que en silencio os dará el más atento y fino de los maestros. Y estad ciertos que en el Espíritu Santo, el gran agente de la oración, que está entre la boca cerrada de Jesús y vuestro oído abierto, os dará la respuesta en forma de firmeza nueva a vuestra voluntad quizás vacilante, de rayo de luz disipadora de dudas y oscuridades, reveladora de secretos y mundos nuevos, de estremecimiento de alegría que sacuda penas y tristezas, de unción de bálsamo vigorizante, y con respuesta en esa forma y sin respuesta ninguna, siempre poneros a oír el silencio de Jesús hostia, dará a gustar a vuestra alma una paz, un sosiego que os hará entender que él queda enterado y vosotros habéis hecho lo vuestro por glorificar su estado de palabra de Dios inmolada. Ah, si las almas tan quejosas y aburridas de sus meditaciones distraídas y secas se decidieran a glorificar el silencio de Jesús hostia callada, poniéndose muchas veces a orar oyendo en silencio el silencio de Jesús. Perdónalos, Padre, que no saben lo que hacen. Así ora Jesús, así pide perdón, no para el que no lo necesita, sino para sus enemigos en el mismo instante que agotan su odio y crueldad en él. Hasta los excusa. Y cómo tomaba parte en la generosa petición del hijo moribundo la madre, traspasada de dolor, de pie junto a la cruz, sin una palabra, ni una mirada, ni un gesto de protesta o indignación contra los verdugos de su hijo. Dios mío, ¿quién podrá medir y cantar los perdones y las misericordias y las paces que desde aquella tarde vienen lloviendo desde el cielo sobre el ejército de verdugos de Jesús, que nunca faltan ni faltarán en la tierra? Aquel perdónalos, dicho desde la cruz por la boca del Hijo y por el corazón de María, y repetido desde todos los agrarios de la tierra, ¿no es esperanza de absolución para todos los pecados y para la pena por ellos debida? ¿No es prenda de indulgencia y misericordia para todos los ofensores y desagravio y glorificación para el Padre ofendido? Madre Inmaculada del Dios que perdona y de los hijos que pecan, que estos se ganen el perdón y el amor de aquel, diciendo con verdad que perdonan a sus deudores. Mientras una sola ofensa se cometa contra Dios en el mundo, esa ofensa debe llevarse toda nuestra indignación y aplazar o postergar la que por ofensas a nosotros sintamos. Eso es justicia. Amigo, cuando haya usted acabado de indignarse como se merece contra usted mismo, por todas las malas partidas que le ha hecho a Dios, puede empezar a indignarse contra los prójimos por las que le hacen a usted. Porque, dígame, ¿quién tiene más derecho a ser desagraviado, Dios o usted? Si es Dios, ¿por qué tanta prisa en procurar el desagravio propio y tanta calma en el de Dios? Sol, manantial y jardín. Yo miro al Sagrado Corazón de Jesús en el sagrario como un sol que irradia luz, calor y vida del cielo en torno suyo en una gran extensión, como un manantial de agua medicinal siempre corriente en muchas direcciones, como un deleitoso jardín esparciendo siempre sus aromas exquisitos. Que se enteren mis enemigos. Sabedlo, demonios que queréis perderme, tentaciones que tratáis de sonsacarme, enfermedades que ponéis tristezas en mi vida, contrariedades, ingratitudes, desengaños que arrancáis lágrimas a mis ojos y gotas de sangre a mi corazón, pecados que me atormentáis con vuestros remordimientos, sabedlo, que el fuerte, el magnífico, el suave, el vencedor, el buenísimo corazón de Jesús está allí en el sagrario mío.